Wonderful. Thank you so much, Sarah. So hello and welcome to everyone. This panel discussion is on the role of digital archives in supporting the pursuit of truth, justice, and reparations. My name is Brianne McGonigal-Lai, and I'm a senior legal advisor with the Public International Law and Policy Group. And together with my co-moderator, Adriana Fricka, a senior Peace Fellow with PILPG, it is our pleasure to facilitate the discussion this afternoon, and it promises to be a rich one. So the main objective, as you all know, is to share experiences across contexts, and I have no doubt that our esteemed panelists will do just that. So the plan for today's panel is to first, I will briefly introduce the speakers and then pose some general questions to each of them. Adriana will then take over, and she will lead discussions into more concrete issues. And as noted, if there's time, there will be a Q&A portion. So let me start by briefly introducing the three panelists. The first is Gustavo Miano. He is coordinator of memory and human rights in Argentina and previously served as a coordinator of the Historical Archive of the National Police of Guatemala. Next is Alberto Fuentes, who amongst other roles was the director of the Foundation for Community Development and also deputy director of the National Police Historical Archive of Guatemala for 13 years until 2018, being responsible for institutional relations. And finally, we have Vilma Saric. She's a researcher, journalist, and peacebuilding expert and human rights defender, and founder and president of the Post-Conflict Research Center in Bosnia and Herzegovina. Both Alberto and Gustavo will speak in Spanish, so that should hopefully work well. The first general questions that I would like to ask each of the panelists to respond to are the following 5 points. So can you introduce your work in archiving? In which region do you work? What are your goals in archiving? What types of materials did you archive? And finally, what were your motivations to digitalize the archives? And we'll start with Gustavo, please. Hola, buen día para todas y todos. Es un gusto enorme para mí poder compartir esta experiencia tan interesante y tan productiva, necesaria sin lugar a dudas para quienes estamos comprometidos con darle a los archivos su función social, su función directa con los derechos humanos. Respondiendo a las preguntas generales, bueno, en mi caso fui coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala durante 13 años, desde su descubrimiento en el año 2005 hasta que fui destituido como parte de una problemática que este archivo viene enfrentando en agosto de 2018. Esos 13 años permitieron acumular una experiencia muy importante con un acervo archivístico muy grande, con más de 70 millones de documentos, unos 7 kilómetros en metros lineales de documentos propiamente del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Es un archivo administrativo que reúne prácticamente la historia completa de la institución policíaca en Guatemala. Este archivo había permanecido escondido, negado totalmente, ya no digamos el acceso público, negada incluso su existencia. Así que a partir de un descubrimiento casual resultó muy importante para poder avanzar en Guatemala en las causas, en los propósitos de la recuperación de la memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia.
tratándose de un archivo que estaba abandonado y en grave estado de deterioro, de destrucción, hubo que realizar pues, la totalidad de los procesos archivísticos para poder, en primer lugar, salvar esos documentos, conservarlos, organizarlos, describirlos, como los pasos previos a la digitalización. Y quisiera, en razón del tiempo, porque disponemos de muy pocos minutos, quisiera entrar directamente a hablar sobre por qué digitalizar, pero haciendo énfasis justamente en lo que acabo de mencionar. Para nosotros resultó fundamental entender que primero debíamos desarrollar los procesos archivísticos básicos antes de digitalizar documentos, porque existe el riesgo, la tentación de acelerar los procesos de digitalización sin tomar en consideración, sin tomar en cuenta la necesidad de los previos procesos archivísticos. Y esto puede hacer una diferencia fundamental. Esto puede incluso conducir a errores graves e irreversibles en los cuales la digitalización puede convertirse en miles o millones de copias de documentos, pero sin relación, sin descripción, perdiendo el contexto que los documentos deben conservar entre sí, partiendo de los dos principios archivísticos fundamentales: el principio de procedencia y el orden original de los documentos. Si eso se pierde, podemos, repito, tener millones de copias digitales de documentos, pero que sería lo mismo que tener cajones y cajones llenos de fotografías, porque se habría perdido justamente esa relación tan importante. Para mí, en nuestra experiencia, hay 5 razones fundamentales por qué digitalizar los documentos. La primera es garantizar y facilitar el acceso público a la información que contienen los documentos. Sin lugar a dudas, si los documentos no se digitalizan, cualquier proceso de acceso a la información va a ser mucho más complicado. Segunda razón, preservar los documentos originales en soporte papel, dando acceso a las imágenes digitales. Garantizar que se pueda dar todo el acceso que sea necesario, que puedan realizarse todas las consultas que sean necesarias, pero sin necesidad de manipular los documentos originales en soporte papel. La digitalización nos permite justamente eso y se convierte entonces en una forma de preservación muy importante para los documentos originales. Tercero, la digitalización nos permite contar con copias de seguridad almacenadas en lugares seguros. Para nosotros ha sido una experiencia fundamental, porque justo ahora que el archivo en Guatemala está atravesando problemas muy graves y riesgos extremos, la existencia de copias de seguridad en otros países, con 23 millones de imágenes de documentos que logramos digitalizar, es una garantía de que por lo menos esa parte de la información nunca se va a perder, porque hay copias de seguridad que pudimos colocar en lugares adecuados, en lugares seguros, gracias a la digitalización. La cuarta razón es que a partir de la digitalización es posible construir bases de datos.
la elaboración de bases de datos a partir de los documentos originales, a partir de la información que contienen los documentos originales, es posible, pero se convierte en una tarea titánica que en un archivo muy grande prácticamente nunca se podría concluir. Con los documentos una vez digitalizados, la construcción de bases de datos se convierte en una tarea mucho más viable, mucho más concreta y útil, sobre todo útil para las consultas. Y la quinta razón, que en nuestro caso fue muy importante, la digitalización también nos sirvió para desalentar eventuales agresiones contra el archivo físico, contra el acervo físico de nuestro archivo, al difundir la información oficial sobre la existencia de copias de seguridad en otras instituciones, incluso de varios países. Al hacer público que ya hay copias de seguridad en otros países, consideramos que logramos aminorar los riesgos de quienes en nuestro país sin duda habrían querido destruir ese acervo para hacer desaparecer esa información tan importante. Muy sintéticamente, esto es lo que podría plantear en respuesta a la pregunta inicial. Thank you very much. And now I will turn it over to Alberto. Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este importante evento. Realmente lo que diré es absolutamente complementario de la intervención de Gustavo Meoño. Trabajamos juntos en el archivo durante todos esos años. Entonces voy a tratar de no repetir lo que ha dicho por Gustavo muy acertadamente. A mí me parece que para hablar de estos temas desde Guatemala es necesario tener presente un antecedente básico. En nuestro país ocurrió un conflicto armado interno que tuvo una duración de 36 años y según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, este conflicto, esta guerra, dejó más de 200,000 víctimas, entre ellas más de 45,000 personas detenidas desaparecidas, un país que entonces éramos alrededor de 8 millones de habitantes y con un territorio de 108,000 kilómetros cuadrados, es decir, un país pequeño. Esto es necesario recuperarlo porque de otros conflictos ocurridos en la América Latina, en ninguno hubo una tragedia de la dimensión de lo que ocurrió en Guatemala. El 93% de los hechos de violencia política son imputables al Estado de Guatemala, a sus Fuerzas Armadas, un 3% a la guerrilla y un 4% a agentes desconocidos. Se documentaron 669 masacres y un dato que es muy doloroso. El 20% de las víctimas identificadas son menores de edad. En Guatemala, menores de 18 años. En ese contexto, pasaron 30 años de casi absoluta impunidad. Pero también fueron 30 años de acumulación desde básicamente las organizaciones de familiares de víctimas, las organizaciones de derechos humanos. Entonces,
el hallazgo del archivo se convierte en una fuente por excelencia de verdad. Es decir, el ejército le asignó a la Policía Nacional la aplicación de la política contrainsurgente de terror en los centros urbanos, particularmente la ciudad de Guatemala. Entonces, realmente en un proceso llevado con mucho rigor técnico profesional y con algo que es necesario referir siempre. Desde muy al principio del proceso fue contratada la doctora Trudy Peterson. Ella es de las personas que más sabe de archivística en el mundo, especializada en archivos de policía, conoce los archivos de policía más importantes del mundo. Ella estuvo con nosotros los 2 primeros años y medio, llegaba una semana al mes y lo más importante es que nos enseñó a aplicar la norma internacional archivística para organizar y describir los documentos del archivo histórico. Esto permitió, por lo tanto, que lleváramos un proceso muy ordenado, cuyo punto de llegada era dar acceso público a la información que el archivo contiene. Porque esto iba a permitir hacer un aporte que se sumaba a otros factores que permitieron ir avanzando consistentemente en los temas de verdad y justicia en Guatemala. Estoy hablando de los testimonios de las víctimas, que fue la fuente a través de la cual nos fuimos enterando de la dimensión y la profundidad de la tragedia que había sufrido el pueblo de Guatemala. Luego, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el aporte fundamental del trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que llevó a cabo miles y miles de exhumaciones en las que fueron encontrados patrones como, por ejemplo, las osamentas con las manos atadas hacia atrás, en muchos casos venda en los ojos, mordaza en la boca y lazo, cuerda alrededor del cuello. Y luego aparece el archivo que aporta la prueba documental desde el Estado. Como dijo Gustavo, documentos administrativos, pero en esos documentos aprendimos a encontrar la evidencia de responsabilidad de miembros de esa institución en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Y el otro factor fue que en esos años hubo 2 personas, 2 mujeres que dirigieron el Ministerio Público, la doctora Claudia Paz y Paz y la licenciada Elma Aldana, comprometidas con la justicia en Guatemala, con la justicia de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, pero también con temas como la corrupción y la impunidad. Entonces, esto permitió salir un poco de la oscuridad de los 30 años de impunidad y avanzar consistentemente en los temas de justicia. Ya lo dijo Gustavo, la digitalización es la última fase del proceso de intervención archivística y en este caso las grandes lecciones que aprendimos de la doctora Trudy, los documentos se organizaron por fondos documentales
que se refieren a las cabezas de la Dirección de la Policía Nacional, luego sus fondos documentales, que son las oficinas que dependen de estas grandes cabezas de la policía, y luego series documentales, que básicamente se refiere a las atribuciones que tiene cada una de las estructuras de la policía. Esto es importante compartirlo porque esa organización queda constancia en cada documento que pasa por los escáneres. Tiene un código único de identificación, lo que permite algo que es fundamental, y es la capacidad de regresar al documento original en el 100% de los casos, de tal manera que la prueba documental estuvo a servicio de instituciones muy importantes de la investigación, como son la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estas dos instituciones llevaron a cabo investigaciones a partir de documentos de las que ahorita termino, que permitieron avanzar en investigaciones, órdenes de captura, juicios y condenas contra algunos de los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Guatemala en aquellos terribles años. Gracias. Thank you. And some really important points made about the institutional collaborations that draw on these archives. Velma, I'm going to turn it over to you. And if you can keep your general response a bit short so that we can dive into some more specific questions. Yes, thank you so much for the invitation. Thank you so much for organizing the event. I'd like to say thanks to our partner, Humanitarian Law Center, with whom we are working for many, many, many years. And they did incredible job in the field of archiving and documenting in Serbia and regionally. I mean, I'm not going to repeat majority of things also, which my colleagues Gustavo and Alberto were mentioning. There is a lot of similarity because we do work in post-conflict society and transformation, which is quite similar in post-conflict transition. But I'm going to mention why maybe for us right now, 25 years after war in Bosnia, almost 30 after war, but 25 after genocide, which took place in Srebrenica, why it's important to continue to archiving and documenting, and why actually we now need to see how the legacy, which is really a rich legacy of archiving and documenting in the region of Western Balkans, being done through majority of different institutions, international and local institutions. I'm going to mention only maybe two very important for the whole development regarding the prosecuting and impunity for perpetrators, which is International Tribunal for Former Yugoslavia, and the archive which they created through their processes of the trials. So we are now closely looking into the new innovative ways of using these archive and making them accessible to younger generation, and actually using them as an educational curriculum, since we are now dealing with a much more level of the ethnic division, especially in Bosnia. We have 3 different curriculums and 3 different narratives conflicting constantly. And we do have a major worry for our new youth generations, actually how they will learn and how we will make these archives and documentation interested for them to want to kind of research and see. So I'm not going to talk to, and the next one is International Commission of Missing People. They did also incredible job in the way of documenting and archiving. And I'm mentioning only these 2 internationals because there is plenty of different projects and initiatives being done by different civil society and NGO organizations. One of them, and our experience, I will just say briefly,
mine came as a student of history when I started to collect statements for Institute for Research Crime Against Humanity International Law, mostly from the victims from Eastern Bosnia. I did that as a student for 5 years through special methodology then being created by this scientific institution of University of Sarajevo. Then it did move into learning and being educated by Institute for War and Peace Reporting, and especially Hague Tribunal, through all these processes which I was following as a journalist, BBC trained reported journalist for 10 years. Then we did move into youth education, peace education, and we did realize that all these documentations and archives, they're sitting somewhere, not being used, not being approachable to young people. So we started to incorporate the legacy of these archives into our educational curriculums. They have been much more developed through multimedia approach using film photography, and all these educational curriculums really being interested to young people. And on that way, we started to incorporate them as a historical narrative, which we would like to kind of see in the future in our classrooms. So I'm going to mention recent project we did, and there we are putting our, and I can send whoever is interested, I can send a couple of examples how, for example, documentation, military documentation being collected was used in a couple of documentaries, or how we were creating the certain multimedia educational projects related to the court legacy, the whole process of how we document and how we do our curation of our films and photographies is quite well explained in a document. I send it to you, so I'm not going to repeat, but the education and the support we got through Columbia University, especially Historical Alliance for Historical Dialogue and Accountability, and the Columbia Digital Archive education was for us extremely important. So I'm going to mention that our mentors were them. On another hand, we had also strong support by Robert Bosch Foundation through a couple of different projects and initiatives. Them showing us how this has been done in Germany is a really good example of definitely archiving and documenting. So the whole process of doing this is quite developed. I'm going to mention the recent one is with Srebrenica Genocide Memorial Center. We are now moving and looking more into state institutions and the way how these documents and documentation and everything we collect will be preserved and keep it for the future down in the state institution. In Bosnia, we only have one state memorial museum. So that is why it's important to kind of place there. And there is plenty of different examples, so whoever is interested, I can share maybe between us later some because I don't want to go too far and take so much time. I want to leave for a question. Thank you so much, Velma. I'm just going to hop in. I would just say that before I begin, my name is Adrienne Fricke, but also pronounced in a variety of ways across the world. And I'm a senior peace fellow at PILPG. And I would just remind everyone that because this event is being live interpreted, please be mindful to speak slowly so that our interpreter colleagues can do their very best. Thanks so much. So my first question is for Alberto. As you mentioned, the Police Historical Archive is enormous and contains records that span over a century. After all of the time that passed and the events that occurred, how did you prioritize what to digitize? And what role did transitional justice goals play in this process? Alberto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, nos enfrentamos a un mar de documentos. Eran, como ya dijo Gustavo, alrededor de 70 millones de folios. Entonces, se tomó la decisión de priorizar el periodo 1975-1985, porque son los 11 años en los que ocurren las más graves violaciones
a los derechos humanos en Guatemala. Digamos, ese criterio prevaleció porque, como ya dijimos, el objetivo fundamental era dar acceso a la información, porque esto amarraba con recuperación de memoria histórica, con acceso a la verdad y con esas herramientas poder exigir justicia. Gracias. Thank you so much. My next question is for Velma. Velma, the archives that you've discussed play such an important role. They contain information about perpetrators of atrocities, and they can support those who are seeking accountability. But they also contain information about victims. For digitized archives that are publicly available, anyone across the world can access this information. It transforms the archive into a global resource, but it also highlights the tension between those seeking to support victims in this context in terms of privacy and those seeking truth and memory. How, in this context, can those seeking to support transitional justice adopt a victim-centered approach in creating a global archive? Thank you. Yeah, I mean, thank you so much. And I will try to speak slowly. I was just trying to keep our time, and that is why I was so fast. I mean, yes, that is the biggest, I would say, problem we do face. I can even say daily regarding the impunity for perpetrators, especially here in Bosnia. 25 years after, 30 years after the war, we are still fighting for impunity for perpetrators, and only small number actually of perpetrators have been prosecuted at the local level. Only like high-level military ranking politicians and generals have been prosecuted in International Tribunal for former Yugoslavia. I mean, our rule was always to respect the victims' rights of, looking for protection, and we did adopt the same conduct of behavior, which is like literally copy-paste conduct of the International Tribunal for former Yugoslavia. That means that in the case that victim is not willing to discover the identity, or they are living in an environment where they are facing perpetrators daily, face by face, let's say like that, we were using all these methods of course, initials and protection of basic data, but also dissertation of voice, dissertation of face, stuff like that. In the case that we are speaking about video materials, which is in our case is majority the way how we are documenting. I can mention one example, one example of our documentary being done a few years ago, where we were filming a mass execution site of 100 men, and only one witness survived. He was a ICTY state court protected witness, but he did discover through process of documenting the identity of perpetrator who's living 800 meters from this natural pit where they were throwing the men. So as a journalist and someone who's trying to kind of document this process, we got this man to speak to us, and like literally we did got his confession in the film. But then we had all this struggle of protecting the identity of protected witness, but also how we will protect, or should we disclose, or the identity of the perpetrator. So, I mean, we did with a simple way of, like distorting voice and face and using initials. The film have been screened for like 30 million people worldwide, being translated to 6-8 different languages. So I'm mentioning one example because I would like to say that for us, the most important is to literally respect the right of victims. And if they want to be protected, and if they don't want to disclose their identity, that is the way how we are documenting. In the case that we do have all data and stuff, they are storage in our database without access to anybody who can jeopardize. Of course, this is a larger problem we have in our community through the process of prosecuting war crime cases, because even the state agency, which should
a state agency which should protect these witnesses is not doing that job, because we have a large number of perpetrators working in this state agency. So sometimes it can happen that very high level ranking cases for rape and sexual violence, they are completely open for journalists and for public, because the state agency for the witness protection is not able to provide them security. But our rule is to, you know, keep everything confidential and respect their right to decide what they want to do. Thank you so much, Velma. That's critical, obviously, for all of us who study and work in this field. My next question is for Alberto. The Guatemala National Police Historical Archive has in fact provided evidence in human rights criminal cases, and it's led to convictions of military and police perpetrators. How did digitalization impact the ability of judicial bodies and the archive to work together towards the goal of accountability? Permitió tener acceso por esa vía, por vía digital, a cientos y cientos de documentos que sirvieron para los procesos legales. Voy a referir como ejemplo el caso de Fernando García. Él era un líder sindical, líder estudiantil, miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue capturado, luego fue llevado a un cuerpo de policía, a un centro de detención, y el archivo aportó para ese caso 670 documentos aproximadamente. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero destacar. Aprendimos que los documentos de contexto son fundamentales para construir sólidamente un caso. En estos documentos no se hacía referencia, creo que en ninguno de ellos, al nombre de Fernando García. Pero, por ejemplo, los planes operativos de la policía, cómo se llevó a cabo toda esa planificación, cómo se ejecutaron, cómo se evaluaron, sirvieron para que los tribunales entendieran el contexto en el que se llevaron a cabo esas graves violaciones a los derechos humanos. Aquí es importante referir también que los directamente responsables, el coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz, director en este momento, 1984, febrero, del director general de la Policía Nacional y el jefe del segundo cuerpo, que es a donde fue conducido originalmente Fernando, fueron condenados a 40 años de prisión y se tipificó el delito de desaparición forzada. Entonces, pongo este ejemplo porque ese fue el uso que se le pudo dar a los documentos, pero desde esa fuente que facilitaba enormemente la búsqueda, el acceso a la información que requerían usuarios de la importancia, en este caso, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Gracias. Thank you so much. Gustavo, you have worked with archives across Latin America. How do the different transitional justice frameworks and mechanisms impact the work of archivists? Are there considerations for archives beginning digitalization? And what are the lessons or best practices that you can share from Latin America? Thank you.
Como parte de nuestro trabajo en Guatemala, construimos una red de relaciones, una red de alianzas, y esto para nosotros es algo muy importante en nuestra experiencia. Vincularnos a otros archivos, vincularnos a otras instituciones de manera activa y desde el primer momento buscar justamente el intercambio de información, de experiencias, de capacidades. Por una parte, eso resultó fundamental para el trabajo en Guatemala y es lo que explica en gran medida que a pesar de un ambiente adverso, de un contexto de mucha hostilidad y muchas amenazas contra nuestro trabajo, durante 13 años logramos mantener y llevar adelante ese proceso, justamente por haber construido una amplia red de alianzas en muchos países. Y esto tuvo particular fuerza en América Latina. Y por lo tanto, en lo personal, que me correspondía llevar de manera directa esas relaciones, me permitió entrar entonces en contacto directo con archivos de Colombia, del Paraguay, de Chile y muy especialmente de Argentina. Así que efectivamente ha sido pues una suerte que, repito, la primera lección para nosotros es eso fue fundamental para nuestro trabajo. Si no hubiésemos tenido la capacidad de construir esa red de alianzas, nunca habríamos podido avanzar lo que avanzamos. Pero por otro lado, también nos permitió conocer de primera mano estas experiencias. Parte de la pregunta tiene que ver justamente con los marcos de la justicia transicional en la experiencia latinoamericana. Sin lugar a dudas, es totalmente sobre esa base, bajo la búsqueda de hacer valer los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia. Los archivos han cumplido un papel y están cumpliendo una función totalmente decisiva. O sea, sí se puede afirmar que sin los archivos, esos avances en la justicia de transición no serían posibles. Por razones de tiempo, me quiero centrar un poco en la experiencia argentina, pero también porque sin duda es la experiencia más particular, digamos, más rica que hay en América Latina. Y hago una recomendación muy especial a todas y todos los colegas que trabajan en el mundo de los archivos y están justamente vinculando el trabajo archivístico con la justicia transicional, que pongan mucha atención en la experiencia argentina, porque sin duda es el país, yo diría que incluso en el mundo, donde más se ha avanzado en estos aspectos. En Argentina han sido procesados más de 1.500 perpetradores, más de 1.500 oficiales militares y policíacos dentro de realmente miles de procesos de investigación. La cantidad de juicios que se han llevado adelante son muy importantes. Eso tiene que ver con que existen, por un lado, políticas públicas a favor justamente de los derechos a la verdad y a la justicia, incluso arrancando en el año 2003 con la derogación de leyes de impunidad.
las leyes de punto final y obediencia debida que habían sido establecidas por gobiernos anteriores fueron derogadas, posteriormente fueron declaradas inconstitucionales y a partir de ahí se abrió una brecha muy importante. La política de crear archivos de la memoria ha sido realmente muy importante y prácticamente en todas las provincias de la Argentina, en cada una de las provincias hay un archivo provincial de la memoria y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está situado el Archivo Nacional de la Memoria, que es el más grande, el más completo. Y me parece que aquí hay justamente una experiencia muy interesante. Muy recientemente, el Archivo Nacional de la Memoria, el 31 de marzo recién pasado, hace apenas un par de meses, presentó su catálogo online de sus fondos y colecciones. O sea, es uno de los primeros archivos que logra poner millones de documentos que, por supuesto, tuvieron un proceso archivístico, fueron digitalizados y ahora es posible ponerlos en acceso en línea a través de un catálogo que para mí es ejemplar. Repito, recomiendo muy especialmente porque basta buscar Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, buscar su catálogo online, darle un clic y se le abren a uno entonces esos centenares de fondos y colecciones que contiene el archivo. Cada una de esos fondos y colecciones, el catálogo está organizado de tal manera que tiene 11 campos diferentes que se subdividen a su vez en 27 apartados por cada uno de los fondos y las colecciones. Por lo tanto, le despliega a cualquier usuario todas las posibilidades de información, de vinculaciones que puede establecer y nuevamente pues con un clic puede ir justamente a las imágenes de los documentos. Es un archivo de acceso abierto y restricto en la mayoría de sus documentos, salvo los casos donde se tienen que proteger datos, algunos datos personales o datos sensibles. Esta experiencia me parece que con todo lo que conozco, con todo lo que he visto en diferentes países, es donde más ha avanzado y lo ha hecho un grupo de archiveras y archiveros exactamente como ustedes o como nosotros. No hay diferencias, no hay, es cierto, tienen un respaldo estatal que en la mayoría de los países o en muchos países no hay y han tenido recursos, pero no son recursos ilimitados. Me pareció muy importante justamente cuando se planteó al inicio del evento de hoy cómo el financiamiento no es lo más importante. O sea, no es un problema de dinero en primer lugar. Es un problema de compromiso. Sin lugar a dudas, lo primero que se necesita es el compromiso, la convicción y también eso, la búsqueda de las experiencias, aprovechar las experiencias que ya se han desarrollado. Entonces, esto de alguna manera, en el caso de Argentina, empieza a replicarse también en otros archivos de la memoria, en este caso los archivos provinciales, a partir de experiencias que ya se habían acumulado por muchos años, ¿verdad? Es de alguna forma,
la acumulación de capacidades y experiencias a lo largo de los años. Memoria Abierta ha realizado un trabajo ejemplar, es otra de las instituciones que también forma parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y de la RESLAC, la Red Latinoamericana de Lugares de Memoria. En ese caso, con muchos archivos audiovisuales, con miles de testimonios. En Argentina, por la cantidad de juicios que se han llevado a cabo, las declaraciones en los juicios, o sea, las declaraciones de los testigos o también de los perpetradores, la presentación de pruebas en los juicios se va convirtiendo también con el paso de los años en una fuente documental importantísima para conocer y aprovechar todo lo que ya se hizo. Y estos archivos se van enriqueciendo justamente con esa información. Sin embargo, también en Argentina se ha podido ver en la actualidad, a lo largo de los años, y sigue siendo un problema actual, este conflicto que se produce muchas veces entre la perspectiva de las y los archiveros y la perspectiva de las y los investigadores. Y me quería detener un momento en esto. O sea, cómo... Sí, cómo puede generarse ahí un conflicto innecesario, porque es muy importante entender que se trata de dos procesos absolutamente complementarios y que es indispensable, fundamental, que se vinculen, se complementen los esfuerzos, las capacidades técnicas, científicas, profesionales de la archivística, con las capacidades también técnicas, profesionales de los investigadores. Hay generalmente mucha presión, se genera mucha presión para tener acceso a la información que está contenida en los documentos, y se considera que a veces los procesos archivísticos pueden hacer más lento o pueden retrasar algunos procesos, el inicio de algunos procesos de investigación. Ya lo había dicho antes, empieza a ejercerse una presión para que se digitalicen los documentos, para que simplemente la información disponible se digitalice y por lo tanto se puedan aplicar, por ejemplo, mecanismos como los OCR, mecanismos para identificación óptica de caracteres, que efectivamente la aplicación de esos mecanismos permite encontrar nombres, permite encontrar fechas, permite encontrar un dato específico. Pero si solamente vamos a tener esa hoja del documento, ese folio donde ese nombre aparece, y no sabemos cuál es el contexto en el que ese documento se produjo, no sabemos si esa hoja de papel donde está ese dato que nos interesa forma parte de un expediente, de un legajo, si esto es de una colección, de qué fondo viene, quién produjo esos documentos, qué otros documentos se produjeron en esas mismas fechas. Todos esos elementos de contexto es justamente lo que aporta la técnica y la ciencia archivística. Entonces, muy recientemente han habido incluso llamamientos para que no se cometan errores, porque uno de los errores más frecuentes que se cometen es el de
de alguna manera desagregar, de alguna manera, digamos, separar documentos que originalmente se produjeron y se archivaron de manera conjunta. O sea, en la búsqueda de un documento específico, de un documento con datos concretos, con un nombre, con una fecha, se pueden cometer errores que después pueden resultar gravísimos, tener consecuencias muy, muy graves. Y quiero aquí decir un último elemento relacionándolo con algo que mencionó Alberto Fuentes en su intervención. Hay documentos donde no aparece el nombre de la víctima. Hay documentos donde no se menciona el nombre de la víctima, o documentos que pueden carecer de membrete, de fecha, de firmas, de sellos que aparentemente podrían hacerlos inefectivos. Y esto nos ocurrió muchísimas veces en Guatemala. Algunos fiscales que decían, este documento no vale, este documento yo no lo puedo presentar como prueba porque carece de esas características. Claro, si lo tomaba aisladamente, efectivamente era así. Pero cuando esos documentos se entienden en su contexto, en su conjunto, como parte de una, digamos, creación archivística original más amplia, más completa, todo cambia. Y entonces aún, aunque no aparezca el dato exacto, y por lo general no existen o son muy raros los documentos abiertamente incriminatorios. Un documento donde aparezca la orden de secuestren, torturen, asesinen, no existe. Son muy pocos, muy pocos. Es de otra forma como la burocracia del terror, la burocracia de la represión, la burocracia del genocidio dejaba constancia de sus actuaciones. Y eso es la archivística la que nos enseña cómo entender esto. Por lo tanto, se puede prestar un servicio fundamental a las y los investigadores si se entiende que es un trabajo que debe ser absolutamente complementario. Para mí, esa es una de las experiencias más interesantes que he podido conocer en varios países. Bueno, sobre Colombia habría mucho que decir, un país donde se han hecho tantos esfuerzos y se siguen haciendo tantos esfuerzos hasta el día de hoy en medio de dificultades terribles, de amenazas muy grandes, pero me parece que es útil centrarme en la experiencia argentina. Creo que por razones de tiempo esto es lo que puedo compartir. Thank you so much, Gustavo. And also Alberto and Velma, thank you so much. It's been an honor to co-moderate. I'll now turn over to Sarah Case, and I believe everyone is due for a break, but I've been so gratified to hear the perspectives of our panelists. The work you're doing is incredible, and I just take my hat off. Perdón, no sé si me pueden dar 2 minutos, por favor. I defer at this point. Sarah Case is in charge. I think just because we're a little bit past time and we want to make sure that everyone has a chance to speak, if it's all right with you, Alberto, I'll suggest that we have a break now for about 10 minutes. So we come back at 20 past the hour, wherever everyone is. And we're going to hear from our colleagues at Humanitarian Law Center, who will present on the research and the project findings to date. And then we'll have a larger kind of combined Q&A session toward the end of the day. So if there are also points that any of our panelists would like to add there, I think that could be a good occasion if that's all right with you.
Okay, so I'd like to just say thank you once again to Alberto, to Gustavo, and to Velma, as well as to Brianne and Adrienne for facilitating this discussion. And we're going to take a break now, so we'll come back at 20 past the hour. I would encourage everyone to stay connected. You can just turn off your video and your sound if you haven't already done so, and we'll be back at 20 past the hour. So thank you.